escalas para ver esta variabilidad, y obviamente la especificidad va a alterar un poquito las estadísticas de estos estudios. En Estados Unidos varía de un 4 a un 16% en los hombres y mujeres de 65 años o más. Recordemos que Estados Unidos es como de los principales que tienen estadísticas. En México no tenemos una estadística como tal. 43% de los pacientes con fragilidad también tienen diagnósticos de cáncer, o sea, vamos a ver que la mayoría de los pacientes con síndrome de fragilidad se van a asociar a alguna otra comorbilidad. En un estudio europeo, en la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación de Europa, el estudio se llamó Compartir, que compara 8 escalas de fragilidad en cuanto a la prevalencia, y la fragilidad varió de un 6 a un 44% cuando se aplicó a una base de datos de individuos de 50 a 104 años. Obviamente aquí la edad fue algo determinante para medir la incidencia de este síndrome. En un estudio realizado en Estados Unidos con personas de 90 años o más, la prevalencia de fragilidad fue del 24% para las personas de 90 a 94 años y del 39.5% para las personas mayores de 95 años. También cabe destacar que se realizó en dicho estudio también decía que alrededor del 40% de los pacientes con 90 años o más se consideraban prefrágiles. Los factores asociados con una mayor prevalencia de fragilidad, pues obviamente van a incluir la edad, nivel educativo más bajo, que sea un fumador actual, uso actual de la terapia hormonal posmenopáusica. En Estados Unidos se relacionó con etnia afroamericana e hispana. Esto principalmente lo relacionaban con el estado socioeconómico, que no fuera casado, depresión o uso de anticonceptivos y discapacidad intelectual. En una revisión exhaustiva en el año 2016 de las herramientas de medición de fragilidad citadas con mayor frecuencia, se identificó a 67 instrumentos de fragilidad diferentes, capturando diversos dominios y criterios dependiendo del uso previsto del instrumento y obviamente validada en diferentes partes del mundo. Pues, con esto vemos que hay muchísimas escalas que nosotros podríamos utilizar para el diagnóstico de fragilidad. En cuanto a la herramienta de detección de fragilidad más comúnmente citada es el fenotipo de fragilidad física, también conocido como el fenotipo de fragilidad de la doctora Linda Frey o de Hopkins. Esta herramienta fue desarrollada a base de observaciones de debilidad progresiva y disminución de la actividad en los adultos mayores más vulnerables a los resultados adversos y ha sido validada en el estudio de salud cardiovascular, por sus siglas CHS, en la que participaron más de 5,000 hombres y mujeres mayores de 65 años. En cuanto a la herramienta que define el fenotipo de fragilidad como los criterios de cumplición, tiene que ser 3 o más de los siguientes criterios. Si son de 1 a 2 criterios, pues lo vamos a considerar como un paciente prefrágil, que como ya se los había mencionado, pero se los vuelvo a decir, porque esto es de lo más importante de nuestra plática. Si no sabemos esto, pues no nos vamos a o sea, no vamos a haber aprendido algo. Va a ser pérdida de peso, más del 5% de peso corporal en el año pasado, el agotamiento, o sea, una respuesta positiva a preguntas sobre el esfuerzo requerido para la actividad física, debilidad, disminución de la fuerza de agarre, esto se va a venir con el dinamómetro. La velocidad de la marcha, lenta, bueno, que sea mayor de 6 a 7 segundos para caminar 15 pies, o lo equivalente en metros, que sería creo que 7.8, algo así. Disminución de la actividad física, bueno, que gasten menos de 383 kilocalorías los hombres y menos de 270 kilocalorías las mujeres. En cuanto, también vamos a tener una mnemotecnia, que esta mnemotecnia nos va a ayudar muchísimo para poder para poder recordar, ¿no? Como tal, las preguntas y los componentes que nosotros vamos a realizar principalmente en la consulta externa. Esta va a ser frail, por sus siglas en inglés, y la primera DF pues va a ser fatiga, y le podríamos preguntar aquí al paciente si se ha sentido cansado o fatigado la mayor parte del tiempo en el último mes. La R es de resistencia, tiene dificultad para subir escaleras. La U de deambulación, tiene dificultad para caminar más de una cuadra. Y de enfermedad, bueno, de illness, que esto se refiere a que si el paciente tiene más de 5, tiene 5 o más de 5
enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, EPOC, artritis, asma, si tiene el antecedente de BC, un infarto, angina, entre las principales, y cáncer. En cáncer, pues bueno, nos hacen la recomendación que no tomemos en cuenta a un cáncer de piel, ¿no? Un cáncer que no tenga trascendencia en vasocelular. Y el AL de pérdida de peso. Y se ha perdido más de 5 kilogramos en los últimos meses o más del 5% en el último año. En cuanto a la escala, varían de 0 a 5, siendo 0 un paciente considerando robusto, o 5, pues un paciente sumamente, bueno, o sea, frágil. Representando el estado de salud de frágil de 3 a 5, prefrágil de 1 a 2, y listo. En cuanto a las herramientas de evaluación de fragilidad, pues vamos a tener que otra de las herramientas de evaluación conocida por su facilidad de admisión en la mayoría de los entornos clínicos es la herramienta de fragilidad del SOF. Esta define la fragilidad como al menos dos de los tres componentes. Pérdida de peso del 5% en el año pasado, incapacidad para levantarse de una silla 5 veces o sin usar los brazos, o una respuesta no a la pregunta de ¿te sientes lleno de energía? Estos criterios, bueno, también nosotros los conocemos como los criterios de Ehrnrooth y que en lo personal me gustan más, o sea, se me hacen como mucho más prácticos para poder para poder ver si nuestro paciente es frágil. Y de hecho estos son los criterios que nos recomienda la Guía de Práctica Clínica Mexicana, que tal vez no es tan actualizada, que su última actualización de fragilidad fue en el 2014. Bueno, actualmente una de las redes sociales que vino a detonar más con lo de la contingencia, con el coronavirus, pues fue TikTok. Entonces, yo tal vez no seré tan cultural como Sol, mostrando fotos, pero aquí les va un videito, un chiste. No veo nada. Bueno, ya pasando un poquito a la fisiopatología, pues cada vez pues, vemos que hay más pruebas de los sistemas de respuesta inmunológica, endocrina, al estrés y energética desregulados que son importantes para el diagnóstico. La base de esta desregulación probablemente se relaciona con cambios moleculares asociados en el envejecimiento, la genética y estados de enfermedad específicos que conducen a alteraciones fisiológicas y fragilidad clínica con desarrollo de la fragilidad física o sindromática. Este es un esquema que nos resume lo que es la patología de la fragilidad. Es un modelo hipotético de fragilidad y los resultados adversos para la salud que tener. Tenemos que por una parte va a haber una variación genética y también va a haber una variación en el ambiente que nos puede llegar a producir cambios oxidativos, disfunción mitocondrial, cambios en el DNA o un daño en el DNA y la senescencia de las células. Esto a su vez nos va a llegar a generar una inflamación, un estado proinflamatorio que, por así decirlo, pues bueno, es un estado fisiológico de fragilidad que a su vez va a ser como un círculo vicioso porque nos va a generar más estrés oxidativo, más disfunción mitocondrial, más daño al DNA y más envejecimiento celular. Esta inflamación pues también va a afectar al sistema neuroendocrino, va a generar una desregulación. Esto nos va a aumentar la cantidad de proteína C reactiva y de interleucina 6. Se va también a traducir como una disminución del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, a una disminución en el sulfato deshidroepiandrosterona y a un aumento de la producción y consumo del cortisol.
traduciéndose en anorexia, sarcopenia y osteopenia, una disminución del sistema inmune, una disminución del sistema, bueno, neurocognitiva, un aumento de la coagulabilidad y una disminución del metabolismo de la glucosa. Clínicamente nosotros vamos a ver al paciente frágil y lo que nosotros vamos a ver pues va a ser la lentitud, la debilidad, la pérdida de peso, la disminución de la actividad y la fatiga. Otro modelo que me encontré por ahí, también en la guía de práctica clínica, pues es este, donde nos traduce a la fragilidad que van a ser, bueno, factores genéticos, cambios relacionados al envejecimiento normal, el estilo de vida, como el abuso del alcohol, tabaquismo, estimulación mental y social, actividad física regular, procesos patológicos como diabetes, hipertensión o algún otro crónico degenerativo, y el estado nutricional que tengan, ¿no? O sea, si el paciente no tuvo una dieta adecuada, no tiene una ingesta de antioxidantes, no tiene una buena ingesta de vitamina D o una ingesta proteica, pues nos van a acelerar el proceso para llegar a un síndrome de fragilidad. Y nos muestran que puede llegar a generar un evento o una hospitalización o por alguna neumonía, por ejemplo. Esto nos va a dar una agudización del abatimiento funcional. Por ende, nos va a llevar a una discapacidad, a una hospitalización, inclusive a una institucionalización o a una hospitalización muy prolongada, y esto nos va a llevar a la muerte. Otro de los esquemas que me gustaron de la guía fue, lo llaman así, como el tornado de la fragilidad, donde vamos a tener a un anciano frágil que va a evolucionar a una discapacidad y la muerte por todo lo que lo va a ir envolviendo, como la pobreza, el abandono social, el déficit visual y auditivo, la incontinencia, polifarmacia, depresión, caídas, deterioro cognitivo, inmovilidad y las comorbilidades. Es por eso que nosotros lo deberíamos de evaluar bastante bien con una valoración geriátrica integral. De hecho, aquí en la guía, pues, y en la mayoría de los artículos que leí, pues, recomiendan mucho una valoración geriátrica integral para los pacientes. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que las condiciones más comunes a considerar en pacientes mayores que presentan pérdida de peso, debilidad y capacidades funcionales deterioradas van a incluir la depresión. No quiere decir que lo tengamos que descartar y que o sea, que lo descartemos y ya descartamos también de fragilidad. Pueden ser estas enfermedades. La malignidad, como principalmente linfoma, mieloma múltiple, tumores sólidos ocultos, enfermedad reumatológica como la polimialgia reumática y la vasculitis, enfermedad endocrinológica como hipotiroidismo y también hipertiroidismo, y la diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, que esta es de las que más ha asociado las enfermedades cardiovasculares al síndrome de fragilidad. Enfermedad renal, una insuficiencia renal. En cuanto al hematológico, pues un síndrome mielodisplásico o deficiencia de hierro y anemia perniciosa. Deficiencia de vitaminas. En cuanto a las enfermedades neurológicas, pues una enfermedad de Parkinson, demencia vascular, infartos lacunares en serie. También, doctor Lascano, no lo quiero asustar, por favor, usted cierre los ojos, si es un poco asustadizo. Él les va a otro video para que despierten. Uy, qué miedo. ¿Lo vieron? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. No lo veo. Se vio. No se vio, pero ya no lo repites. Ok. Bueno. Higiénico por esfuerzo. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues vamos a tener que cuando se evalúa a un paciente frágil por primera vez, se deben de realizar pruebas de laboratorio para desarrollar afecciones tratables. Y principalmente nosotros debemos de hacer como un abordaje diagnóstico, pidiéndoles una biometría hemática, un panel
básico, una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, vitamina E, vitamina D. Ay, creo que hay alguien con su micrófono prendido que está haciendo mucha interferencia. ¿Qué? Y también, bueno, un perfil tiroideo. Esto sería como algo muy básico que nosotros debemos pedir a los pacientes con sospecha o con junto a los factores básicos asociados con la fragilidad de los ancianos. En el año 2014 se llevó a cabo una investigación bibliográfica en Río de Janeiro, en Brasil, en el cual se, se realizaron artículos científicos o internacionales en idioma inglés, español o portugués, publicados desde el año 2001 al 2013. Estos se buscaron en pacientes con diagnóstico con mención del síndrome de fragilidad por arriba de los 60 años. Se hizo una búsqueda exhaustiva de aproximadamente 4.100 artículos publicados en revistas obviamente indexadas. Después de hacer una exhaustiva selección de los artículos, seleccionaron 35 artículos y buscando obviamente factores asociados a la fragilidad. Los resultados arrojaron que los pacientes, que los principales factores asociados a la fragilidad en ancianos son la edad avanzada, el sexo femenino y la raza negra. De modo contrario, sucede con respecto al nivel educativo e ingresos, en el cual existe una asociación inversa a dicha enfermedad. Del mismo modo, la fragilidad mostró una marcada asociación con enfermedades cardiovasculares, seguidas de diabetes mellitus, hipertensión, arterial sistémica, enfermedades pulmonares, artritis, cáncer y accidente cerebrovascular. También se observó asociación directa entre la incapacidad funcional y fragilidad. Algunos autores sostienen que la fragilidad puede ser un precursor de la incapacidad funcional, pero no obstante, no se puede pasar por alto la posibilidad de que la causabilidad sea inversa entre ambas, o sea, que la patología lleve a una incapacidad funcional y a un síndrome de fragilidad. Y aquí hay que recordar algo muy importante. Es más probable que los pacientes frágiles que reciben una evaluación geriátrica integral y cuidados especiales retornen a casa con un menor declive funcional, cognitivo y tengan menores tasas de mortalidad hospitalaria que aquellos que fueron admitidos a cuidados médicos generales o, bueno, en nuestro caso, de medicina interna, ¿no? La verdad, aquí la importancia de atrás veamos a pacientes institucionalizados. En cuanto a la prevención y el tratamiento, pues el establecimiento de objetivos en los pacientes y sus familias es crucial para brindar atención al individuo frágil. Establecer prioridades individuales, sopesar los riesgos y los beneficios en las intervenciones y tomar decisiones con respecto a la agresividad de la atención. A medida que el adulto mayor progresa a lo largo del espectro de la fragilidad y desarrolla una enfermedad o discapacidad más severa, se vuelve cada vez más importante adaptar la atención médica a las necesidades de estos pacientes más vulnerables, teniendo en cuenta los valores y objetivos del individuo. Por eso es que en la valoración geriátrica integral nosotros debemos de preguntar los deseos de cada individuo mientras no sean 100% dependientes, mientras la decisión no sea del familiar, ¿no? Siempre se debe de, sé que es un poquito complicado y no es tan fácil de preguntar, pero lo debemos de hacer y lo debemos de acentuar en nuestras notas. En cuanto a las asociaciones, pues como ya les había mencionado, la fragilidad y la diabetes, por ejemplo, se ha visto que los adultos mayores con diabetes es una población muy heterogénea con respecto a las comorbilidades, la funcionalidad, el nivel cognitivo, fragilidad y el estado social y expectativa de vida. Es necesario conocerlos para el establecimiento de metas y tratamientos individualizados. De hecho, por ejemplo, a los pacientes con ya diagnóstico de fragilidad, pues nosotros no vamos a ser tan estrictos. En un paciente geriátrico no somos tan estrictos en las metas en cuanto, por ejemplo, a la hemoglobina glucosilada, ¿no? Y mucho menos deberíamos de ser con los pacientes que ya tienen fragilidad. En cuanto a fragilidad y oncología, pues bueno, vamos a tener que el cáncer afecta de manera desproporcionada a las personas mayores. Más de un tercio de los pacientes de los cánceres diagnosticados son en pacientes mayores de 70 años. Los pacientes adultos mayores con cáncer a menudo son tratados insuficientemente, están sobrepresentados en los ensayos clínicos y tienen peores resultados que los individuos más jóvenes. De hecho, muchas veces ya no son candidatos a tratamientos más agresivos. En una revisión sistemática se encontró la prevalencia de fragilidad y prefragilidad en pacientes con cáncer fue del 42% y 43%.
así como respectivamente, un 32% fue clasificado como paciente robusto únicamente y la fragilidad fue asociada independientemente con un incremento de toda causa de mortalidad ajustada a los 5 años. De hecho, en este mismo estudio, en esta misma revisión, vemos que los pacientes que fueron sometidos a una intervención quirúrgica, pues tuvieron un aumento en la mortalidad a los 30 días después de la intervención quirúrgica. Entonces, es ahí cuando nosotros debemos de sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, o por ejemplo, aquí también nos comentaba este artículo, o sea, qué tan invasivos nosotros vamos a ser, por ejemplo, en el abordaje diagnóstico de una tumoración abdominal en un paciente severamente frágil, de, no sé, 92 años, ¿no? O sea, ¿vale la pena someterlo a una endoscopía o a una toma de biopsia o a métodos más invasivos para llegar a un diagnóstico que el cual pues no cambiaría el pronóstico, ¿no? Y probablemente no afectaría en el tratamiento. En cuanto a las posibles intervenciones a lo largo del espectro de fiabilidad en los adultos mayores, pues tenemos este esquema, me gustó muchísimo, porque nos marca una línea del tiempo, desde que los pacientes son robustos hasta que empiezan con incremento en para tener los signos de fragilidad y, bueno, hasta la etapa de la vida, a a un estado de fragilidad severa, ¿no? En la parte de arriba nos marca las intervenciones que nosotros podemos hacer y en la parte de abajo pues nos marca el estadio clínico, por así decirlo. En cuanto a que nosotros nos llegue a la consulta, por ejemplo, un paciente robusto, pues solo vamos a aliviar los síntomas, a ajustar las metas y los ideales de ese paciente, ¿no? A dejarlos por sentado y a darle consejos a la familia bueno, pues hacer las posibles intervenciones que nosotros podamos tener. Realmente en este paciente robusto pues no van a ser muchas. Posteriormente, conforme el paciente va evolucionando a un síndrome de fragilidad, pues las intervenciones, si se fijan, siempre va a ser el ejercicio la base fundamental del tratamiento de las intervenciones a lo largo de toda la enfermedad. Las intervenciones, aquí las menciona y pueden ser específicas, tienen que ser, no pueden ser, tienen que ser específicas para cada individuo. Esto, por ejemplo, nos hace referencia a un déficit visual, hay que corregir un déficit visual que nos esté impidiendo la actividad física del paciente, un déficit auditivo, o por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿no? Si tienen patología bucal, pues hay que corregir esa área. También en cuanto a ya los pacientes son diagnosticados con fragilidad, pues es fundamental una evaluación geriátrica integral y tal vez poder institucionalizar a los pacientes una vez que ya vaya avanzando el síndrome de fragilidad o llevarlo a un lugar específico para adultos mayores, ¿no? Y ya al final de la vida, de hecho ya no se recomiendan, al final cuando ya es un paciente severamente frágil, que ya está en la última etapa, casi pues, premortem, pues ya menos es más, ¿no? Entonces ya no se recomiendan intervenciones tan agresivas o tan estrictas para este tipo de pacientes. Y pues bueno, aquí solo hay que brindarles confort y dignidad para así la muerte. Como ya les había mencionado, pues a veces menos es más y esto se recomienda a los pacientes que son moderadamente a severamente frágiles. La atención agresiva a la intervención para las afecciones que no ponen en peligro la vida pueden estar plegadas de complicaciones. Los procedimientos de hospitalizaciones pueden ocasionar una carga innecesaria y una disminución de la calidad de vida a un paciente que ya tiene un gran riesgo de morbilidad y mortalidad. Es lo que les mencionaba, ¿no? Hasta qué tanto podemos nosotros ser agresivos en un abordaje diagnóstico en los pacientes que ya tienen un síndrome de fragilidad. En algunos otros casos, la derivación a cuidados paliativos puede ser la intervención más adecuada para este tipo de pacientes. Que bueno, tal vez no muchas instituciones los tengan, pero nosotros tenemos que tener gran noción de estos. Por último, para que despierten, pues esta es una descripción gráfica de cuando éramos R1, nos entregábamos guardia y confiábamos 100% en que ya estaba en el censo. Sí, no te preocupes, ya actualizamos todos los laboratorios, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasó en el R1? Y después en el pase de cita, ¡zas! La regañación. Perdón, soy muy simple, ¿eh?
en cuanto a las intervenciones, pues vamos a tener que los estudios han incorporado una variedad de intervenciones que incluyen ejercicio físico, tai chi, suplementos nutricionales, con un entrenamiento cognitivo y una evaluación médica de las necesidades de atención, una revisión sistemática de la efectividad de las intervenciones para prevenir la fragilidad en adultos mayores, resumió 21 ensayos aleatorizados con un total de 5.275 adultos mayores y que se realizaron 33 intervenciones. Los resultados muestran que hubo una mayor como mejoría en los pacientes que realizaron actividades físicas grupales, no así en las individuales. En las grupales esto se demostró porque también ayudaban como en el área psicoafectiva y social para los adultos mayores. Y bueno, fueron efectivos cualquier escala validada o medida o índice que ocuparon en estos estudios. En cuanto a la terapia ocupacional, pues además del ejercicio, se ha demostrado que la terapia ocupacional formal es útil, particularmente en pacientes que tienen dificultades para las actividades de la vida diaria. Un metaanálisis de la terapia ocupacional basada en el hogar y en la comunidad para adultos mayores frágiles mostró mejoras moderadas a la capacidad a realizar las actividades de la vida diaria, en la participación social y en la movilidad en comparación con el valor inicial. En el tratamiento de la pérdida de peso, los suplementos nutricionales orales, entre comidas, bebidas, pudines de bajo volumen y alto contenido calórico pueden ser útiles para agregar proteínas y calorías. Un metaanálisis de estudios de suplementos nutricionales mostró que proporcionar suplementos nutricionales a adultos incrementaba ligeramente la calidad de vida. Varios metaanálisis de ensayos aleatorios muestran una reducción en la caída de suplementos de vitamina D en pacientes desnutridos y de pacientes desnutridos mayores, produjo pequeñas ganancias inclusive de peso. Alguien nos podría, bueno, no alguien, vamos a ver, vamos a seleccionarlo. A ver, ¿hay R1? Sí, sí hay R1. A ver, Kenia, ¿te sabes cuál es la dosis de vitamina D en los pacientes geriátricos? Kenia, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Te la sabes? No, no me la sé. Lolita, Abre el micrófono. es que yo no puedo hacer eso, doctor. No, Lolita. Tampoco. Ábrelos tú todos los micrófonos, Márquez. Como, Hoy. Donde dice como 1000 Mike, unidades aproximadamente. Casi, de hecho son 800 unidades. pues, El requerimiento diario. ¿Te sabes cuánto es la dosis máxima que nosotros podemos aplicarle a los pacientes de vitamina D? O sea, ¿hasta cuánto nosotros podemos dar? Porque obviamente, aunque nosotros administremos 800 unidades de vitamina D, estos no siempre se van a estar o sea, no los van a poder absorber. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que nosotros vamos a poder llegarle a dar a un paciente? O la máxima recomendación. ¿Hasta 1200? ¿No? ¿Quién fue? No. Andrea. Ah, no, no Andy. Pensando en que pudiera tener problemas gastrointestinales de absorción Ah, en general. sí, o sea, la dosis máxima. Triplicar o duplicar triplicar o cuatriplicar la dosis inicial, que sería 800 por 4, unos 3.200, 4.000 unidades. Sí, 4.000 unidades, de hecho, de vitamina D sería la dosis máxima que nosotros vamos a utilizar. Por eso se recomienda que cuando nosotros empecemos a utilizar a reemplazar, bueno, a dar vitamina D, se estén solicitando niveles de vitamina D en los pacientes. Esto para llegar a una meta de 20 nanogramos sobre mililitro como mínimo en los pacientes. Ahí nos vamos a ir dando cuenta si nosotros tenemos que ir aumentando las dosis o los requerimientos de vitamina D en los pacientes. Creo que ya se me trabó.
Estás aplicando la lupiña, no te hagas. No. Bueno, en cuanto, también encontré esta mnemotecnia para que nosotros podamos encontrar las causas más comunes de desnutrición, y es comidas a domicilio. Obviamente, pues no va a ser comidas a domicilio porque es por sus siglas en inglés, Meals on Wheels. Pero bueno, aquí nosotros podríamos darnos una idea de lo que es, por qué, de las causas de desnutrición en los pacientes adultos mayores. La primera, pues sería medicamentos. La segunda, problemas emocionales como depresión, anorexia, paranoia o alcoholismo en la vejez, que también tal vez no lo pensamos a llegar mucho, pero también se puede llegar a dar. Trastornos de la deglución, factores orales, que el paciente no tenga los recursos económicos necesarios, que sea un paciente errante con diagnóstico de demencia, hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, problemas de entrada o de mala absorción, problemas alimenticios como temblor severo en los pacientes que tienen Parkinson, o sea que no se puedan alimentar solos, pues siempre van a depender de un cuidador primario, que tengan secuelas de un EBC o que ya tenga o también debilidad. Dietas bajas en sal o colesterol y problemas de compras o preparación de alimentos, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes pues sí se pueden llegar a alimentar solos, sí se pueden así, pero pues ya no pueden ir al súper, ¿no? O sea, no se pueden subir al transporte público y no pueden ir al súper o no pueden ir a la tienda, ¿no? Ya no caminan afuera de su casa y necesitan quien les dé todo. Entonces, como al no contar con unos cuidados como adecuados, pues esto podría llegar a repercutir en su nivel de nutrición. Un enfoque gradual para revisar los medicamentos en los adultos mayores. Obviamente la polifarmacia también va a estar muy de la mano con el síndrome de fragilidad. Pues tenemos que recordar que siempre hay que revisar la terapia farmacológica actual, si es la adecuada, si no hay que suspender la terapia potencialmente innecesaria, considerar los efectos adversos de los medicamentos y que pues probablemente alguna posible causa de cualquier síntoma nuevo que puede llegar a desencadenar o alguna interacción farmacológica que pudiera llegarnos a desencadenar la sintomatología nueva del paciente. Considerar inclusive enfoques no farmacológicos, por ejemplo, la dieta, ¿no? O sea, ya no darle miles de pastillas a los pacientes con diabetes tipo 2, o sea, sino más enfocarnos en la dieta y no tanto en lo farmacológico. Sustituir con alternativas más seguras, reducir dosis, obviamente, a tasa de filtrado glomerular o dosis de acuerdo también a la edad. Y uso de terapias beneficiosas cuando esté indicado, ¿no? O sea, no hay que ser tan invasivos con este tipo de pacientes. Por último, los cuidados paliativos, como ya se los había mencionado, diagnosticar la fragilidad ayuda a identificar a los adultos mayores con mayor riesgo a resultados adversos para la salud. Y los enfoques de cuidados paliativos pueden ser útiles para aliviar los síntomas de afectaciones médicas relacionadas y ayudar a considerar la idoneidad de posibles intervenciones quirúrgicas como quimioterapia o cirugía mayor y su impacto en la mortalidad y la calidad de vida en el adulto mayor frágil. Por último, a manera de resumen y de conclusión, pues este esquema, la verdad me gustó muchísimo porque nos hace como un resumen y nos facilita el abordaje que nosotros debemos de tener en los pacientes con fragilidad. ¿Quién se está riendo? Bueno, tenemos que el diagnóstico y tratamiento de fragilidad, pues vamos a hacer una evaluación geriátrica integral, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales como caquexia, cáncer, enfermedades del tejido conectivo, anemia, polimialgia reumática, tuberculosis, depresión mayor, hiperparatiroidismo, malnutrición, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica, ¿no? Después, posteriormente de ahí, ya que identificamos todos estos diagnósticos diferenciales o concomitantes, pues va a haber una evaluación y corrección de factores de riesgo. Estos últimos van a ser procesos de envejecimiento, estilo de vida sedentario, sarcopenia, malnutrición o bajo peso, enfermedades crónico-degenerativas, polifarmacia, depresión, inmovilidad, dependencia para las actividades básicas de la vida diaria o que tengan hospitalización recientes, ¿no? Reducir las hospitalizaciones innecesarias en este tipo de pacientes. Como ya les había mencionado, los criterios de Ehrnrooth van a ser una pauta en este esquema. Aquí nos los maneja la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Como una pérdida de peso más del 5% mayores en los últimos 3 años, inhabilidad para levantarse de la silla 5 veces sin usar los brazos,
y una respuesta positiva para se siente usted lleno, negativa, perdón, para usted se siente lleno de energía. Posteriormente de ahí, si cumple 2 o más criterios, pues vamos a irnos para la parte derecha de su pantalla y va a ser un adulto mayor frágil. Si no cumple con ningún criterio, pues va a ser un paciente robusto. Uno de esos va a ser un paciente prefrágil. Vamos en los pacientes prefrágiles a prevenir la sarcopenia con ejercicios de resistencia, mejorar o mantener el estado de nutrición adecuado, mantener una adecuada salud mental a través de actividades sociales y podríamos llegar a darles un seguimiento a este tipo de pacientes mensualmente. En cuanto a los pacientes ya con un diagnóstico de fragilidad, pues tenemos que mejorar el estado de nutrición, evitar restricciones nutricionales, mejorar la salud bucal, generar un entorno agradable familiar al comer, complemento nutricional oral para el incremento del aporte de proteínas. ¿Alguien me podría decir, hablando de esto, de proteínas, me paso a ponerlo, pero ¿cuál es la dosis recomendada en los pacientes con síndrome de fragilidad de proteínas? ¿Andrea? 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo. De 1 a 1.5 principalmente, ¿no? Pero sí. En cuanto al tratamiento farmacológico de vitamina D, de 400 a 800 unidades de aporte extra a la dieta diarios, vigilar interacciones fármaco-fármaco o fármaco-enfermedades, evitar polifarmacia y disminuir las dosis de los medicamentos en lo posible. También tenemos que prevenir la sarcopenia con ejercicio aeróbico como caminar, natación o bicicleta, son los que principalmente se recomiendan en los pacientes que obviamente se puedan realizar. Ejercicio de resistencia de más de 30 a 60 minutos 3 veces por semana. Apoyo psicosocial al paciente y sobre todo a los familiares, que esto pues, nos pueden llegar a dar un agotamiento del cuidador. Orientar e involucrar a los familiares en el cuidado del paciente y tratar la depresión y recomendar la socialización. Y esta sí se tiene que revalorar y darle un seguimiento mensual a los pacientes que tengan el diagnóstico de fragilidad. Y pues bueno, esto sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Primero los maestros. A ver, Arturo, vete en la diapositiva donde dice el tornado de la fragilidad, o ¿qué era el huracán de la fragilidad? Una cosa Tornado, así. tornado. Vete a esa diapositiva. Ahí voy. Aquí. Aquí, el tornado de la fragilidad, ¿no? A ver, digo, desde mi punto de vista, creo que todavía el concepto de fragilidad no ha permeado como debe de permear. Resúmenos cómo fue el concepto de fragilidad que nos diste en las primeras diapositivas. Pues bueno, se va a definir como que el paciente tenga una disminución en la actividad física, que va a tener una disminución en la velocidad de la marcha. Esos son los criterios diagnósticos, conceptualmente, ¿qué es la fragilidad? Ah, bueno. Haz de cuenta que yo soy el paciente y me vas a explicar qué es la fragilidad. Pues bueno, yo le diría al paciente que es un estado, un síndrome caracterizado por un deterioro de la funcionalidad, ¿no? O sea, va a ir... ¿sí voy bien o...? ¿Sí? No. Pues bueno, o sea, un deterioro de la funcionalidad, ¿no? Es cuando el paciente pues, va a ir perdiendo la habilidad de ser independiente por sí solo. No. Sería dependencia. Recuérdate, la fragilidad es la disminución de las reservas fisiológicas. Perdón, sí, de las reservas Que fisiológicas. nos vuelven más vulnerables cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés. Situaciones de estrés que pueden ser físicas, como por ejemplo puede ser una infección en agudo, puede ser una enfermedad crónico agudizada, puede ser un estrés emocional, puede ser alguna otra condición que puede generar que estas reservas que se ven mermadas no nos permitan compensar y entonces sucede una serie de deterioros.
pero tenemos que partir de varias premisas. ¿La fragilidad es una enfermedad, sí o no? Es un síndrome. Ok, ¿lo podríamos considerar un síndrome patológico o un síndrome propio del envejecimiento? Pues, o sea, pues es propio del envejecimiento. Porque mira, aquí el punto que yo veo en esta imagen del trastorno, del tornado de la fragilidad, es que pareciera ser que todos los que son frágiles tienen una serie de efectos negativos en su estado de salud y en su entorno que los llevan a la muerte. Y no es así. ¿Sale? De hecho, la fragilidad puede ser reversible. Ajá. Que ese es un concepto que a lo mejor no nos manejaste. La fragilidad, bajo una serie de intervenciones bien llevadas a cabo, sistematizadas, etcétera, puede hacer que los individuos retornen a su estado previo. Es más fácil que un prefrágil regrese a un estado de robusto o que un frágil regrese a un estado prefrágil y a un estado de robusto. Sin embargo, la fragilidad potencialmente puede ser reversible, es decir, nosotros podemos aumentar esas reservas físicas o fisiológicas que se han mermado o las podemos compensar, porque a veces son muchas causas que son potencialmente reversibles. Ajá. Entonces, no necesariamente todos los pacientes frágiles van a acabar en la muerte. O sea, hay gente que permanece frágil años y años y años y en ese estado se mantiene. Basta que tenga algún evento de estrés para que se desencadene eventos secundarios, pues, y que la probabilidad de que recuperen, ¿sí?, sea mucho menor. Es decir, muchos individuos llegan con enfermedades agudas al hospital y ya no los podemos regresar a los estados funcionales previos. Pero fragilidad no es sinónimo de pérdida de la funcionalidad. Eso tiene que ser muy claro. Ahora, mira, si quieres, quítate la presentación y vamos a ver el artículo original de Linda Fried. Ajá, yo lo voy a subir ahorita. Entonces, quita la presentación para que yo lo pueda subir. Y eso está resumido en un dice, you can start screen. Ok, quítala mientras Ok, déjame subir el artículo de fragilidad. Doctor José Juan, ¿tiene usted por ahí completo el artículo sobre la Corte de Coyoacán? De Coyoacán, sí, por ahí lo tengo. Ah, ok. Que me lo pudiera igual compartir o... Sí, lo busco. No. Así un billete. Espérenme, déjenme subir el artículo. Aquí está. Ok, ¿ya lo ven? Ya. Sí. Ya. Entonces, este es el artículo original. Y entonces, en esta parte de aquí, nos pone precisamente este cuadrito, que es muy interesante. No todos los pacientes que son frágiles tienen pérdida de la funcionalidad, ni todos los pacientes que son frágiles tienen comorbilidad. Esto es un poquito complejo de poderlo entender. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pero el punto aquí es que lo que tenemos que ver es que no todas las personas que son frágiles necesariamente quiere decir que tengan discapacidad o que tengan comorbilidades. El punto es que por lo menos de acuerdo a los resultados estos de Linda Fried, casi una cuarta parte de la gente es frágil sin tener ninguna otra manifestación clínica. Y este es el típico abuelito que vemos flaquito, ¿no? Que lo vemos en la calle, delgadito, que lo vemos en la consulta, no tiene ninguna enfermedad
y que camina un poco lento, que tiene fuerza muscular disminuida, pero que el cuate no se queja de nada y hace su vida como normalmente la hacería cualquier otra persona. Pero puede haber personas que tengan alta comorbilidad, tener discapacidad, pero no ser frágiles. Hay personas que pueden tener comorbilidad y fragilidad al mismo tiempo. Puede haber gentes que sean discapacitadas o que tengan pérdida de la funcionalidad, pero que no sean frágiles. Puede ser que tengan comorbilidades, pero no ser frágiles. Y existe un segmento de la población que comparte las tres cosas. Pero son cosas distintas. Un ejemplo clásico, ¿no? de discapacidad es el cuate que, por ejemplo, tuvo una lesión, no sé, tuvo un accidente y le tuvieron que amputar una pierna. El cuate puede no ser diabético, hipertenso, ni tener alguna otra comorbilidad. Y puede ser que se haya rehabilitado en una forma pues, muy buena, que conserve cierto grado de discapacidad, pero que no sea frágil. Y en el momento en que le mides masa muscular, fuerza muscular e incluso velocidad de la marcha, con una prótesis la puede desempeñar excelentemente bien. Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es que fragilidad no es sinónimo de discapacidad, punto número uno, ni de multimorbilidad, como lo estaríamos trabajando en estos momentos, ¿no? Que puede haber gentes que pueden tener combinaciones de estos elementos, sí, pero fragilidad es fragilidad. Y estos individuos pueden mantenerse en la comunidad años, sin que necesariamente se mueran. El punto es que si les cae la mala suerte de tener algún evento adverso en su estado de salud, lo más probable es que a estas personas les vaya a ir muy mal. ¿Por qué? Porque sobre todo la reserva energética y la reserva proteica que ellos tienen en su organismo está mermada. Luego entonces no van a tener de dónde echar mano para que puedan generar anticuerpos, proteínas para la reparación de tejidos, reservas energéticas para poder sobrellevar un proceso de inflamación y poder salir avante. Y este es el ejemplo clásico de las personas que entran, por ejemplo, el adulto mayor que entra con una neumonía al hospital, llegaba caminando, lo trajeron en silla de ruedas, pero los días previos caminaba, lo sacamos del hospital porque le resolvimos la neumonía, pero pierde esa capacidad ya para poder recuperarse a un estado actual. Y obviamente estos individuos se vuelven más vulnerables de que si les vuelve a caer otra cosa, pues se vayan yendo cada vez hacia abajo. Ahora, no seas malito, Arturo. Ponte otra vez tu presentación y vamos hacia el cuadro donde está la fisiopatología y donde viene lo de inflamación. ¿El de la guía o el...? No, presentación. En la presentación viene un cuadrito donde viene lo de inflamación. Viene una diapositiva en donde viene la fisiopatología. Ajá. Es que ya la había puesto, pero no estaba compartiendo pantalla. A ver, ponla, no seas malito. Ahí voy. Porque hay un punto crítico que... Y otro punto es que siempre decimos la pérdida de peso, la pérdida de peso. La pérdida de peso tiene que tener la característica que sea una pérdida de peso no inducida, no intencionada. No voluntaria. No voluntaria. Ajá. Entonces, aquí hay un proceso que se llama inflamación y que creo que esto junto con la disfunción neuroendocrina, pero sobre todo la inflamación son cosas que nosotros podemos controlar muy bien. Y en los adultos mayores hay muchos focos de inflamación crónica, pero de baja intensidad, cuya consecuencia final es que te van produciendo aumento de las interleucinas 2, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, etcétera, y que al final de cuentas pues, te producen todas las alteraciones que aquí tienes dentro del circulito, ¿no? Sarcopenia, disminución de la respuesta inmune, cognición, etcétera. Pero estos focos inflamatorios crónicos de baja intensidad, ¿cuáles son, jóvenes?
y que, y que a veces, o la mayor parte de las veces, no le ponemos la atención que debemos de ponerle. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, podría ser obesidad. Por ejemplo, podría ser la obesidad. Ajá. ¿Qué otra cosa más? Y de ahí que viene esto de la obesidad sarcopénica, pero ¿qué otras cosas más? ¿Dislipidemia podría ser? Todas las enfermedades crónico-degenerativas que no logremos controlar nos producen inflamación crónica. Pero ¿qué otras cosas más aparte de obesidad, dislipidemias, diabetes, etcétera? ¿Qué otras cosas más que se nos dan en la clínica? Sedentarismo, no, sedentarismo. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuáles, jóvenes? Miren, por ejemplo, un foco crónico de baja intensidad que a veces no le ponemos mucha atención es la enfermedad periodontal. ¿Sale? Entonces, siempre que veamos, como bien lo dijeron, tenemos que hacer una evaluación integral y esa evaluación integral tiene que ir muy enfocada a buscar estos focos infecciosos o inflamatorios crónicos de baja intensidad, como podrían ser enfermedad periodontal, 2, la onicomicosis, 3, algunas personas que pueden tener bacteriurias asintomáticas con alto grado de inflamación. Por ejemplo, pueden haber zonas de micosis intergenital o submamarios que, pues, sobre todo en la gente obesa, sobre todo en estas épocas de calor, ya se les vuelve habitual o en forma crónica. Todos esos focos inflamatorios de baja intensidad tenemos que corregirlos. Y esto es muy importante porque si no, este círculo no lo rompemos y aceleramos el proceso de fragilidad. ¿Va? Esos creo que serían mis comentarios que tendría que hacer, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor Lascano. No, está muy bien. Sí. Está el micrófono, ¿verdad? Sí. Sí. Está bien. Comenta José Juan. Interesante, porque habría que pensar, bueno, fragilidad también como origen o consecuencia, ¿no? Sí, claro. Ya, es la fragilidad como síndrome de dónde viene, de qué proceso inflamatorio parte, o es consecuencia de alguna otra enfermedad. Ahí también la relación en que pueda, en cuanto al pronóstico, en que pueda alguna vez recuperarse de ese estado, ¿no? Lo interesante aquí es la evaluación clínica también. Si ustedes ven, se parece mucho y los instrumentos de la evaluación de la fragilidad lo pueden hacer casi al mismo tiempo que la sarcopenia, ¿no? O sea, se parecen mucho y van de la mano, ¿no? Esa es la sarcopenia y fragilidad. Puede aparecer una y favorece la aparición de otra, en fin, ¿no? Entonces, también pudieran incluirlo en el algoritmo, por ejemplo, para que pensaran cómo utilizar mejor el tiempo en cuanto a la evaluación de los pacientes en la consulta. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Muchachos. Pues eso me sido un tema muy complejo, fragilidad, o sea, de entender. Creo yo que hubo como mucha información y ahorita para los R1, pues a lo mejor aterrizarlo un poquito más, ¿no? Porque generalmente a veces lo que escuchamos en los primeros años es que te dicen es frágil, pero nunca sabemos definir en base a que a los criterios y hablar sobre todo ahorita si generalmente hablamos que es frágil por fenotipo. Pero bueno, también conocer esta parte del índice, ¿no? De fragilidad y bueno, que un estudio importante es el que nos mostraba el doctor José Juan, que es el de Linda Frey, pero también ver esta otra parte del índice de Rockwood, para lo de la fragilidad.
yo le preguntaba al doctor si tenía el artículo completo de la Corte de Coyoacán, porque Arturo hablaba sobre los factores en esta población de Brasil, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos una estadística aquí en México, que es esta, la Corte de Coyoacán, y que es es importante de conocer para nosotros como geriatras. Y bueno, dentro de las escalas de medición, pues sabemos que lo más usado es el fenotipo de Linda-Fred, pero bueno, generalmente nosotros lo que usamos en la consulta pues es o Ehrnrooth o los de Frey, ¿no? Esta parte. Y bueno, sobre el tratamiento, que ahora que fuimos al congreso en diciembre, lo que aterrizaba el doctor Murley era así, ejercicio, ejercicio, ejercicio para todos. Era lo que realmente tenía el impacto. Así, Entonces, así como todos del grupo, ¿no? Todos ya hacemos ejercicio, ¿no? Claro. ¿Verdad, Y Arturito? bueno, ¿sabes? Sí, Lo que es el todos los doctor, días. lo que es el doctor José Juan, no sé si es como la fragilidad de su envejecimiento, pues bueno, de hecho es como que un nuevo enfoque que se le está dando, ¿no? Bien. Que es como un envejecimiento acelerado. Ahora la fragilidad es como otro de los enfoques que se le puede dar. No sé, a mí se me hace todavía difícil de entender el tema y como que hay mucho que rascarle. Sí. Oye, Fátima, Mande, doctor. ¿puedes escribir, por ejemplo, qué es lo que te cuesta trabajo? O sea, no nos lo digas ahorita, pero cada uno de ustedes puede hacerlo. O sea, escriban, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que me gustaría entender de este tema? ¿Sí? Medítenlo, escríbanlo y valdría la pena comentarlo, pues no sé, si mañana, el viernes, no sé. Cuando ustedes El viernes igual, Doc. ¿Sí? El viernes yo diría que sería ideal para que tengan varios días para pensarlo, porque es un tema muy importante. De hecho, yo les iba a invitar a que repasaran los cambios por envejecimiento en el sistema neuroendocrino, en el sistema inmunológico y retomar lo que Sol nos platicó sobre la sarcopenia, porque entre las tres van a ser partes fundamentales de lo que ya se identifica como la fragilidad, ¿sí? Si no tenemos bien la fisiología del envejecimiento en estas esferas y sus causas y consecuencias, entonces sí nos va a seguir costando trabajo. Lo de menos es aprendernos los criterios y tratar de hacer una exploración. Pero si quieren entenderlo de base, hay que leer esos 3 espacios. Ok, entonces así quedamos, ¿no? Yo sí me gustaría hacer un comentario. Miren, como todo en la geriatría, creo que el gran mal que tenemos son las escalitis. Sí. Y las faltas de definiciones de los conceptos, ¿no? Si ustedes revisan fragilidad, ven artículos que miden la fragilidad desde el consumo de oxígeno, la velocidad de la marcha. Los METs. Cada quien hace su propuesta de fragilidad. A mí me llama mucho la atención que esta escala la que viene en la guía de práctica clínica, pues realmente no es una escala que tenga una validación, ¿eh? En realidad es una propuesta. O sea, pero no tiene una validación que te prediga mortalidad, que te prediga uso de servicios de salud, pérdida de la funcionalidad, etcétera, ¿no? Por lo menos hasta lo que yo he revisado. Entonces, ese es un problema que tenemos en la geriatría, ¿no? Miren, a ver, quita otra vez la presentación, Ándele, no haga gestos. No haga caras. Entonces, No me reí. no les quito mucho tiempo, nada más para acabar de este concepto que dice Fátima. Miren, para fines prácticos, hay 2 formas de medir la fragilidad, ¿no? Y la fragilidad la podemos medir desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de Linda Fried, o desde la perspectiva de Rodwood. Son distintas. La perspectiva de Rodwood es para estudios epidemiológicos, pero nos ha permitido... A ver, espérenme tantito, déjenme subir el artículo. ¿Ahí ya lo ven el artículo?
Sí. ¿Ahí ya se ve? Ok. Sí. Los criterios de Linda Fried son criterios clínicos. Los criterios de Rodwood y Vinitsky son criterios que son de tipo epidemiológico, pero que nos han podido ayudar a entender mucho mejor las cosas, de cómo están sucediendo. Y creo que estos dos artículos son básicos, son de los artículos básicos que necesitamos leer para poder entender lo de la fragilidad. Les voy a contar rápidamente cómo se construye un índice de fragilidad. Para este artículo que hizo Rodwood y este cuate que se llama Vinitsky, que por cierto no son médicos, son matemáticos. Ajá. Aquí ellos hacen una lista de síntomas y de capacidades que son autorreportadas por las personas, ¿no? ¿Alguna vez algún médico te dijo si tenías hipertensión o si alguna vez eres capaz de tomar tu medicina por sí solo, eres capaz de levantar una moneda, ¿cómo se llama? Que está en una mesa, y contesta sí y no. A todo lo que le contestas sí le das un punto, a lo que le contestas no le das un 0. Se hace un promedio de todo esto y se determina el índice de fragilidad. Y en base a eso salen estas gráficas. Esta grafiquita que está aquí al lado. Y aquí, bueno, grafican, por ejemplo, la edad y el índice de fragilidad. Aquí lo graficaron en un logaritmo, es una transformación matemática para que la recta salga un poquito más bonita y pueda ser mejor apreciada. Pero este es el índice de fragilidad, ¿no? Aquí como son logaritmos, los logaritmos van a la inversa, los logaritmos naturales van a la inversa que los números, ¿no? Entre más alto sea un número, menos es un logaritmo. Entonces, aquí nosotros podemos ver, y él nos grafica dos tipos de individuos. Aquí la línea nos dice cuál es el promedio del índice de fragilidad para cada una de las edades. Pero aquí surge un concepto muy importante, el de la edad cronológica y el de la edad biológica. Vamos a asumir este individuo que está en el punto número B, el individuo B. El individuo B tiene un índice de fragilidad promedio de 76 años de edad. Pero de acuerdo a su índice de fragilidad, él tiene una edad biológica de 66 años de edad. ¿Por qué? Porque los déficits acumulados son mucho menos. Lo mismo podemos tener con el individuo A. El individuo A, de acuerdo a su edad, debería de tener un índice de fragilidad de 76, correspondiente a 76 años de edad. Pero este individuo, como ha llevado pues, eventos adversos negativos en su estado de salud, tiene un índice de fragilidad muchísimo más alto, que correspondería a alguien de 86 años de edad, 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el concepto clásico de la edad biológica y la edad cronológica. Aunque todos tengamos una edad cronológica, de acuerdo a nuestro estado de salud, podemos tener una edad biológica menor o una edad biológica mayor. Y lo que predice la mortalidad en este tipo de individuos no es la edad, sino el índice de fragilidad. Entonces, este es un concepto que en el común de la población decimos, no, pues es que tiene 50 o tiene 60 años, pero se ve como de 80. Pues sí, eso existe y es real, ¿no? Y lo podemos determinar a través del índice de fragilidad que nos propone Rodwood y Vinitsky. O puede ser al contrario, ¿no? Pues dicen, no, pues es que este o esta estraga años, ¿no? Pues se ve con 70 y parece de 50, ¿no? Ah, pues sí, eso es real y eso existe, ¿no? Y les digo, esto nosotros lo podemos determinar a través de los índices de fragilidad. Y la utilidad de esto es que lo que te predice la mortalidad, los ingresos hospitalarios, la dependencia, el uso de servicios de salud, etcétera, no está dado por la edad, sino está dado por el índice de fragilidad que van desarrollando los individuos. Yo les voy a compartir estos dos artículos para que todos les echen un ojito, los leamos y los podamos discutir
el día miércoles, digo el día viernes, que digamos que es nuestro día académico, si les parece bien. Órale, pues. Muy bien. ¿Vale? Bueno, Sale pues. Comentario. Mañana, ¿qué tema es, jóvenes? Trastornos del sueño. ¿Y quién lo da? Yo. Órale, pues. Sale. Entonces nos vemos mañana. Gracias. Adiós. Yo. Adiós. Bye.